Ahí precisamente quería entrar yo en todo este tema que estamos desarrollando, doctor. El papel del sionismo en todo esto, o sea, juega un papel fundamental el sionismo en este proyecto de Trump de nuevamente imponerse como esa hegemonía global. No sé cómo lo ves tú ahí. Tiene un papel muy importante, pero es un papel que se intenta de alguna manera ocultar. Lo que pasa Okay. que ahí aparece una de las grandes contradicciones de este documento de noviembre de 2025 al que yo dedico este libro del proyecto imperial de Donald Trump. ¿Por qué? Vamos a ver, ese documento que tiene aspectos de análisis muy sensatos, tiene aspectos de análisis que son claramente imperiales y además yo diría que desnuda y crudamente imperiales. No se molestan en vestir el muñeco para dar otra apariencia, dicen las cosas con mucha claridad, pero buena parte de los análisis que hace son correctos en cuanto a lo que ha sido una política exterior errónea de Estados Unidos, una sobreextensión de las intervenciones de Estados Unidos, etcétera. Y cuando llega a Oriente Medio, que es una de las regiones del mundo, el documento reconoce que Estados Unidos no tiene intereses directos en Oriente Medio. Pudo tener esos intereses directos en Oriente Medio en el pasado, cuando necesitaba el petróleo de Oriente Medio, pero ahora que efectivamente pues no necesita ese petróleo porque Estados Unidos es un productor de petróleo neto. Si además se va a quedar con el petróleo de Venezuela, ya para qué vamos a hablar, bueno, pues se supone que Estados Unidos tendría que replegarse de Oriente Medio porque ya no es una zona de interés ni estratégico, ni económico, ni político para Estados Unidos. Pero después de decir no nos hace ninguna falta estar ahí, no lo necesitamos, podríamos prescindir de Oriente Medio, evidentemente te dice que se van a quedar y que además se van a quedar tutelando todo lo posible aquello. ¿Por qué? Bueno, pues aunque sea apenas ocupando media línea, inmediatamente te dicen por la seguridad de Israel. Es decir, en otras palabras, un programa de política exterior que es abiertamente nacionalista, que es incluso imperial, tiene una excepción que son los intereses del sionismo. Y uno diría, bueno, pero realmente el sionismo manda tanto en Estados Unidos. Permíteme que te dé dos ejemplos y a partir de aquí la gente que saque las conclusiones que quiera. Adelante. El padre de la idea de que Estados Unidos se tiene que apoderar de Groenlandia no es Donald Trump, no es ninguno de los grandes geoestrategas americanos. Es un señor que se llama Ronald Lauder, que es el presidente del Congreso Mundial Judío, al que, por cierto, Donald Trump le acaba de regalar hace apenas unos días la concesión del mayor yacimiento de litio de Ucrania. Lo cual quiere decir que el señor Lauder manda muchísimo. Y en este sentido manda tanto que en un momento determinado le dice al presidente Trump, Donald, tenemos que hacernos con Groenlandia, y Donald Trump decide que Estados Unidos se va a quedar con Groenlandia a pesar de que Groenlandia es territorio de Dinamarca, que es un aliado de Estados Unidos y un miembro de la OTAN. De modo que mandar manda mucho. Y uno diría, bueno, pero a lo mejor esto es solo Donald Trump. No, no es solo Donald Trump. La AIPAC, que es el segundo lobby sionista más importante de los Estados Unidos, ha financiado las campañas del 100% de los miembros del Senado. No hay un solo miembro del Senado de Estados Unidos que no haya recibido dinero de la AIPAC para ganar su campaña electoral. Más del 90% de los miembros del Congreso de los Estados Unidos han recibido también dinero de la AIPAC. Y esto no es conspiranoia, esto no es antisemitismo. Cualquiera que vaya a la página web de la AIPAC dice que el 93% de los candidatos que respalda y financia la AIPAC ganan las elecciones. Y efectivamente, en estos momentos, en todo el poder legislativo en Estados Unidos, hay muy poquitos congresistas que se opongan al enorme peso que tiene el sionismo a la hora de configurar la política exterior de Estados Unidos y tienen muy claro que lo más seguro es que no los van a reelegir porque la AIPAC va a hacer llover millones sobre su rival en unas elecciones.
Te voy a poner un ejemplo al respecto muy importante. Marjorie Taylor Greene, que todavía es miembro de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, gran personaje del movimiento MAGA, una de las partidarias más claras de Donald Trump, no se va a presentar a las elecciones de midterm al final de este año, porque como se le ha ocurrido decir que no podemos seguir regalando centenares de miles de millones de dólares a Israel, sabe que la campaña electoral que tendría por delante es imposible de ganar, que a saber lo que acabarían sacando de ella. Y ya anunció hace unos meses que no se presenta a la reelección. Posiblemente una de las voces más sinceras, más patriotas y más nobles del movimiento MAGA. Pero eso sí, en el momento en el que empezó a hablar del peso enorme del sionismo en la política de Estados Unidos, apareció Donald Trump y la descalificó como traidora. De modo que esto, aunque sean unas breves pinceladas, dan una idea del enorme peso que tiene el sionismo en la política de los Estados Unidos. Pero, ok, doctor, mira que me parece muy interesante eso que tú estás mencionando, pero acá yo creo que no deberíamos dejar por fuera esta pregunta que te voy a hacer. Los archivos de Epstein, donde se menciona a Donald Trump, o sea, me parece que con todo este proyecto que se está ejecutando ahora, o sea, yo creo que es sumamente interesante tocar ese tema. No sé qué piensas tú al respecto, doctor. Bueno, la verdad es que enlaza mucho con lo que acabo de decir en los últimos minutos, porque Epstein era un agente del Mossad. Es decir, él trabajaba de manera muy clara para el servicio secreto del Estado de Israel. Se habla de que también pudo trabajar para la CIA, no es incompatible, pero lo cierto es que hay una serie de acciones que ha desarrollado Epstein, que desarrolló cuando todavía vivía, que iban más allá de proporcionar jovencitas o jovencitos a gente del mundo del espectáculo, de la política o de las casas reales europeas. Epstein es un personaje que trabaja para el Mossad, igual que Ghislaine Maxwell, que también trabaja para el Mossad, ambos judíos, y en ese sentido es gente que recoge una información que permite el chantaje de políticos muy importantes. Hace apenas unas horas, Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton han dicho que no piensan declarar ante el Congreso, ante el Comité de Investigación del caso Epstein, porque eso les podría incriminar y que lo que tienen que decir ya lo han dicho y que no van a comparecer. Y el presidente de este Comité de Investigación ha dicho que si no aparecen van a tener que procesarlos por desacato al Congreso. Esta es la historia que hay. Bueno, ¿y por qué no quiere aparecer Clinton? Hombre, porque Clinton viajó en el avión personal de Epstein 20 y tantas veces. Estuvo en la isla de Epstein por lo menos 17 veces. Epstein tenía colgado en su casa, en su mansión, un cuadro de Bill Clinton donde Bill Clinton aparecía vestido con un vestido de mujer, igual que el que usó Mónica Lewinsky cuando estuvo con él en el despacho Oval. Y aquí viene ahora de nuevo la gran bomba, que no se suele mencionar. ¿Quién pone en contacto a Epstein con Bill Clinton y para una relación tan fecunda? Otra vez, Ronald Lauder, el hombre que ha susurrado al oído de Donald Trump para que se apodere de Groenlandia. Incluso existen fotos de ese Ronald Lauder que está poniendo en contacto a Jeffrey Epstein, agente del Mossad israelí, con Bill Clinton. Y efectivamente ahí la idea es bastante clara. ¿Pudieron los servicios secretos israelíes chantajear a Bill Clinton? Pudieron hacerlo. Bill Clinton tuvo de siempre una vida sexual muy poco recomendable y muy poco moral, de la que sabemos algunos episodios, pero hay otros muchos episodios que se ha lanzado tierra sobre ellos. Y, por ejemplo, Bill Clinton es el que torpedea las conversaciones de Camp David entre palestinos e israelíes, porque si esas conversaciones hubieran llegado a buen término, Israel hubiera tenido que retirarse de los territorios ocupados en Palestina.
Y sobre esto se ha publicado ya mucha documentación de gente que intervino en las conversaciones para decir jamás reunimos a palestinos y a israelíes para que llegaran a un acuerdo y se respetara la legalidad internacional. Los reunimos para dar la impresión falsa, pero muy mediatizada, de que los palestinos no querían la paz con Israel. Bueno, y eso lo hace un presidente que ha pasado multitud de veces por la isla de Epstein, que le pone en contacto con Epstein Ronald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío. Bueno, pues a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero si efectivamente tiene 4 patas, camina como un perro, ladra como un perro y levanta la patita como un perro a la hora de orinar, lo más seguro es que lo que tengamos delante sea un perro. Increíble, yo estoy sumamente sorprendido cómo detrás de todo esto, megaproyectos geopolíticos, de alguna u otra manera está metido precisamente el sionismo. Y yo creo que aquí tenemos que hacer entonces la siguiente pregunta. La posición de nosotros como cristianos ante todo este entramado geopolítico y de tantos escándalos y demás, ¿viste? Porque tú sabes que normalmente en las redes sociales hablar algo en contra del sionismo, muchos cristianos se encienden, que el pueblo de Dios, que no sé qué cosa, etcétera y demás. Entonces, obvian todos los acontecimientos morales, todas las, vamos a decirlo así, a ver que se me fue la palabra, grandes escándalos serían las grandes atrocidades, perdón, que realizan precisamente todos estos personajes del sionismo como tal, ¿verdad? Y luego no se les puede criticar porque son el pueblo de Dios. Entonces la pregunta, bueno, adelante. No, pero esto indica una gravísima ignorancia. Es decir, un cristiano que piensa que forma parte del pueblo de Dios alguien que no cree en Jesús es un cristiano gravemente ignorante. Y además yo diría que potencialmente peligroso. El pueblo de Dios son aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y Dios no tiene otro pueblo. Y pretender que hay otro pueblo, que incluso además no solo no cree en Jesús, sino que sus textos religiosos, como es el caso del Talmud, injurian gravemente a Jesús, diciendo que está en el infierno sufriendo en medio de excrementos en ebullición, decir eso es un disparate que raya la herejía y que indica que no se tiene ni idea de quién es el pueblo de Dios. Y alguno dirá, su opinión, no, es lo que dice el Nuevo Testamento. Cualquiera que vaya al capítulo 3 de los Hechos, donde Pedro está predicando a sus correligionarios, está predicando a judíos, les dice claramente que en cumplimiento de la profecía de Moisés en Deuteronomio, aquel que no crea en ese profeta que es Jesús, que vendría después de Moisés, es cortado del pueblo de Israel. Puede tener la sangre de Abraham, puede tener un pasaporte israelí, puede tener lo que quiera. Claro. Pero aquel que no cree en Jesús, de acuerdo no solo a lo que dice el Nuevo Testamento, a lo que dice el propio libro del Deuteronomio, ha sido cortado de Israel. No es Israel. No forma parte de Israel. Cualquiera que vaya a Romanos, capítulos del 9 al 11, y es un texto fácil de entender, ahí Pablo compara a Israel con un olivo y dice que aquellos judíos, ramas naturales del olivo, que no han creído en Jesús como el Mesías, han sido cortados, ya no forman parte del olivo Israel. Y por el contrario, aquellos gentiles que no son judíos, pero que han creído en el Mesías, han sido injertados en el olivo Israel. El olivo Israel está formado por aquellos que creen en Jesús, tanto si son judíos como gentiles. Y aquellos que no creen en Jesús, tanto si son judíos como si son gentiles, ni forman parte de Israel en un sentido bíblico, ni forman parte del pueblo de Dios. Esto es elemental. Esto es elemental. Y el no saber esto implica una peligrosísima, pero peligrosísima ignorancia, porque además es contradecir totalmente el mensaje de los profetas y el mensaje de Jesús a lo largo de toda la Biblia. Que efectivamente
Cuando los judíos no cumplen las condiciones del pacto mosaico, lo único que pueden esperar es ser rechazados. Lo único que pueden esperar es dejar de formar parte de Israel. Lo único que pueden esperar es el castigo. E insisto, esto es elemental, esto es de primero de teología. Y que haya gente que no lo ve y que además pretenda justificar atrocidades porque supuestamente las comete el pueblo de Dios, realmente es una muestra de ignorancia bochornosa. Voy a poner un ejemplo más y cierro esto. Cualquiera que vaya al libro de Jeremías se encuentra con que hay dos posiciones teológicas enfrentadas. Por un lado están los judíos, los ciudadanos del rey, los súbditos del rey de Judá, que consideran que como tienen Jerusalén, que como tienen el templo, que como tienen la ascendencia de Abraham, no les va a pasar nada. No van a tener ningún problema. Hagan lo que hagan, son el pueblo de Dios. Enfrente de ellos hay un solitario, valiente y perseguido profeta Jeremías que les dice que eso no es verdad. Y que si no cumplen con las condiciones del pacto, lo único que les espera es la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y su deportación más allá del río Éufrates. No hay nada más que leer la Biblia, no hay nada más que conocer la historia para saber que Jeremías no era el que estaba equivocado. Pero esta gente que considera que cualquier cosa que haga el Estado de Israel está bien porque es el pueblo de Dios, es exactamente los que sostienen la misma posición teológica que los enemigos de Jeremías. Y los mismos que fueron dejados en ridículo y en vergüenza por Dios, demostrando que nadie puede bajo ningún concepto apelar a que pertenece al pueblo de Dios para comportarse de una manera inmoral e incluso criminal. Y a mí me gustaría decir que aquellas personas que tanto claman en contra, por ejemplo, del lobby gay, del lobby homosexual, que están convencidos de que Dios tiene que castigar a su país, México, el Perú, Colombia, lo que sea, por la manera en que va creciendo el movimiento homosexual, quisiera que me explicaran por qué no va a caer un castigo de Dios sobre Israel, que tiene Tel Aviv como la capital homosexual del Mediterráneo y donde se celebran los mayores festivales gays de toda Asia, de todo el continente asiático. No es en China, en Japón o en la India, es en el Estado de Israel. Y esto me parece que son cosas de sentido común. Y luego está también el que es de los pocos estados de Medio Oriente donde existen clínicas abortistas, donde se permiten clínicas abortistas por demás, ¿no? Pero hombre, por supuesto. Es decir, en ese sentido, bueno, no solamente eso, dentro del propio ejército de Israel se han publicado, por ejemplo, las cifras de homosexuales y son pavorosas. Verdaderamente pavorosas. Yo creo que en estos momentos debe ser el ejército con un porcentaje de homosexuales activos mayor del mundo y con mucha diferencia. Pero es que hace apenas unos días, hace menos de una semana, yo leía precisamente un artículo de un rabino judío que vive en Israel y se quejaba de la enorme inmoralidad que había en el ejército de Israel y cómo un número muy elevado de los abortos que se practicaban en Israel era con mujeres que servían en el ejército. Y este hombre, por ejemplo, era partidario de que no sirvieran las mujeres en el ejército